Y voy a presentar a Inés Herreros, que ha tenido pues, la amabilidad en el momento personal y profesional que está de venir aquí a Ávila a charlar con nosotros. Bueno, Inés Herreros es fiscal desde el año 2004 y ha ejercido mayoritariamente en Canarias. Bueno, no sé si mayoritariamente o siempre en Canarias. Y además ha sido vocal del Consejo Fiscal, que es un órgano consultivo de la Fiscalía General del Estado, es por elección entre los fiscales, y antes de incorporarse a lo que luego os diré, ha sido la fiscal adscrita a la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática, que es una fiscalía que se crea con la ley del 22, muy importante. Es decir, las leyes a veces parece que, bueno, que son muy retóricas, pero no, esta ley crea una Fiscalía Especial de Derechos Humanos y Memoria Democrática y ha sido Inés la que ha estado allí como fiscal adscrita. Esto la sitúa entre las juristas especializadas de una materia muy compleja, como es esta, que más ha estado en contacto con estos problemas y con esta realidad. Bueno, en la actualidad no está ya en la Fiscalía de Memoria Democrática porque ha sido designada como vocal del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, que después de 5 años con el Consejo caducado, bueno, se ha entrado un Consejo nuevo y una de las vocales que ha entrado en estos momentos ha sido Inés Herreros. Aprovecho esto para desearte mucha suerte, porque creo que la vas a necesitar. Bueno, pero Inés es mucho más que esta trayectoria profesional, ¿no? Es una persona comprometida con los derechos humanos desde siempre, desde que nos conocemos, calculábamos antes y es hace más de 20 años. Ha participado con nosotros varias veces en las jornadas de Derechos Humanos y Migraciones de Motril. En las jornadas podemos hablar del deber de memoria que tenemos con los migrantes que estamos permitiendo que se ahoguen en el Mediterráneo. Y ha sido una persona, sobre todo, muy vinculada a la defensa de los menores en situación de exclusión. Y ha estado vinculada a esto profesional y personalmente, que yo creo que esto es muy importante. Y Inés también, para muchos de nosotros, algunos que estáis aquí, pues es hospitalidad sobre todo. Durante la crisis de los cayucos del 2006-2007 fuimos bastantes veces a Canarias, porque el presidente entonces, me parece que se llamaba Dani Martín, ¿no? de la Comunidad Canaria, decía que a los menores había que aplicarles la ley de extranjería y no la ley del menor. Claro, eso se puede decir así, eso es una barbaridad jurídica de manual primero de derecho. Entonces, tuvimos que ir varias veces a Canarias, lo intentamos explicar, es distinta la situación de ahora, o sea, las cosas se repiten, pero la situación es distinta. Entonces, todavía todo el mundo tenía un punto de humanidad en esto de las migraciones. Yo creo que ahora ese punto ha disminuido mucho o se está perdiendo. Y teníamos que ir allí a explicar lo que decía la Convención de Derechos del Niño y que los niños y las niñas tenían derecho a ser protegidos en cualquier país del mundo, independientemente de su nacionalidad. Era algo tan sencillo como esto. El estatuto no es de extranjero y tal, el estatuto es de menor de edad y, por tanto, la obligación es proteger. Pues Inés siempre nos recibía, siempre nos atendía y en algunas ocasiones nos alojaba incluso en su casa. Bueno, es lo que os puedo decir, digamos, de la presentación profesional, pero también la personal, que yo creo que es muy importante en estos casos. Te agradezco mucho que hayas venido hasta Ávila, tenías una cita pendiente con nosotros y hoy la cumples. Sí. Muchas gracias. Nada. Bueno, pues en primer lugar muchísimas gracias a las asociaciones organizadoras de este evento. Es desde luego para mí un honor estar aquí en mi primer acto público como vocal del Consejo General del Poder Judicial y qué mejor sitio para estar que en unas jornadas de memoria democrática.
O sea, estoy, la verdad, que bastante emocionada. Luis Carlos, que como ya habéis visto, me aprecia, que si no... si no lo tuviera llamado. Agradezco la presentación, pero es evidente que me aprecia. Bueno, no he contado algo porque estaba escuchando lo que estaba diciendo y digo, yo creo que aquí... De repente me ha venido a la mente una cosa fundamental que yo creo que define bastante. Yo soy una mujer de 50 años, no soy jurista, hice la carrera de Derecho en Extremadura, porque yo he vivido siempre en Extremadura, y en concreto en Cáceres, y luego ya me puse a opositar. ¿Qué pasó desde el momento en el que yo tengo mi primera casa en Cáceres a cuando ya había aprobado la oposición y me invita, pues llevaba poco tiempo con la oposición aprobada, y me invita a un amigo común, entonces no nos conocíamos nosotros, Félix Pantoja, me invita a una comida, y yo entonces me estaba empezando a leer un libro de Almudena Grandes, el del corazón helado. Desde ese momento en el que yo vivía en Cáceres en la Plaza de América, que no llamábamos la Plaza de América, siempre se llamó la Cruz de los Caídos. Yo vivía en la Cruz de los Caídos. Yo me levantaba por la mañana, subía la persiana de toda la parte delante de mi casa y lo que veíamos era la Cruz de los Caídos. Pues digo, no sé si con sonrojo o esto es lo que hay, nunca jamás supe nada de qué era la Cruz de los Caídos. Solo sabía que yo vivía en la Cruz de los Caídos. Y ahí teníamos una cruz que sigue estando en el mismo sitio, homenajeando exactamente a las mismas personas, en la que yo viví delante de ella 20 años de mi vida sin que para mí tuviese ninguna significación. Y cuando no tiene ninguna significación, algo tan importante como la Cruz de los Caídos, significa que la tiene toda. Cuando es capaz, una cruz tan grande que homenajea a un sistema dictatorial y que nadie ni se sonroja, ni se pregunta, ni dice nada, está cargada de simbología. Y está cargada de aquello que fue capaz de hacer el dictador sanguinario, Franco, que es llenarnos de desmemoria. Luego veremos cómo en la época haré referencia a ello, cómo en la época de la dictadura se hizo mucha desmemoria, o si quieren memoria del autoritarismo, memoria de la dictadura. Sí se hizo mucha. Crearon su propio relato de la historia, y una vez que habían creado su propio relato de la historia, sí que se hicieron mapas de fosa, se sacaron, pero eso sí, solamente a las personas que habían contribuido al golpe de Estado. Desde ese momento en el que ya les decía, ¿qué pasó durante todo ese tiempo en el que yo levantaba cada mañana y veía aquella Cruz de los Caídos que para mí no tenía ninguna significación, pero que eso supone que la tiene toda, hasta ese momento en el que yo como con un amigo, que es un amigo común, un fiscal que se acaba de jubilar ahora, Félix Pantoja, pues que yo iba con el libro del corazón helado de Almudena Grandes debajo del brazo, porque claro, no había tenido a lo mejor mucho tiempo para leer, o no lo sé, cuando uno se mete en la oposición poco tiempo tiene para leer. Y entonces ya la había probado y había vuelto a leer otra vez, y quedé sorprendida de la historia que cuenta Almudena Grandes en El corazón helado, y empiezo a descubrir que la historia de Almudena Grandes del corazón helado se parece un poco a la historia de mi familia, porque junto con la cruz aquella de los caídos yo tenía un abuelo del que nadie hablaba, un abuelo que había fallecido, un abuelo que pertenecía a Izquierda Republicana, un abuelo que fue desterrado de Madrid y que había tenido además un cargo de secretario general en el gobierno antes del que se fue así, del 34, me parece. Y nadie hablaba de él. Entonces yo voy descubriendo, al mismo tiempo que iba contando Almudena Grandes, pues voy descubriendo una historia familiar similar. Y entonces descubro el silencio, pero como decía Luis Carlos, el silencio está cargado de memoria. Y yo siempre pienso que es verdad que en ese tiempo en el que había pasado desde la Cruz de los Caídos a aquella comida en la que yo descubro una persona que me empieza a hablar, o sea, estaba leyendo Almudena y ella me empieza a hablar y descubro un mundo en la memoria histórica que me cuenta mi querido amigo y maestro Félix Pantoja. Era una desmemoria, pero estaba cargada de memoria. Y supongo que en esa forma de cargarse de memoria, es verdad que yo era un poquito oveja negra dentro de mi familia, y era una niña que siempre se preocupó por los derechos humanos, por la situación de los más desfavorecidos, por el reparto de la riqueza, y eso nos suena una música
que es la que estaba en la memoria de esa desmemoria. Pues me presento así, quería compartir con ustedes pues una charlilla sobre la obligación de los Estados de promover y desarrollar las leyes de memoria democrática, que es lo que me ha encargado Luis Carlos, y yo, por supuesto, lo hago con mucha disciplina, me salía la palabra. Y estas palabras que quiero compartirles a ustedes, quiero que sean un recuerdo para Almudena Grandes, a que como los círculos siempre se van cerrando, conocí gracias a Luis Carlos en Motril, y bueno, pues era como una gran fan de ella, ¿no? Y dije, por favor, es que no se te note mucho para no agobiarla, pero lo mismo se me notó un poco, ¿no? Le debo mucho a Almudena Grandes, así que recuerdo de ella y, por supuesto, en homenaje a todas las asociaciones memorialistas que son ejemplo de perseverancia y confianza democrática. Decía antes el compañero, hablaba, no sé qué término usó para las altas instancias o las altas personas o algo así. Cada uno tenemos las nuestras. Para mí son las asociaciones memorialistas. Porque cuando en lo individual o en lo colectivo tengo la tentación de tirar la toalla, me acuerdo me inspiran estas asociaciones para continuar, porque han continuado siempre. He tenido, durante el tiempo que he estado trabajando en la Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, he tenido la gran suerte y el gran privilegio de estar en contacto con las asociaciones memorialistas y darse cuenta de que hay gente que lleva muchísimos años recordándonos lo que ocurrió, recordándonos la necesidad de que se realicen investigaciones de todo tipo, científicas, culturales, históricas, pero también judiciales, y sin que ese peso de las puertas cerradas les haya hecho tirar la toalla, pues a mí me parece que son personas absolutamente valiosas para nuestra democracia y con un sentido de la justicia que es importante reconocer fuera también de los mundos en los que vivimos nosotros, ¿no? En los que trabajamos, más que vivir, que trabajamos nosotros. Bueno, pues sobre la obligación que tienen los Estados para promover y desarrollar las leyes de memoria democrática, pues me parecía bastante interesante hacer un seguimiento de la Ley 2022 para darnos cuenta cómo allí está todo. Y que esté todo en la Ley 2022, yo entiendo por qué salen las leyes de la Concordia. Las leyes de la Concordia está clarísimo por qué salen, porque hasta... Si yo tengo 50 años y les he contado mi triste historia de no saber nada hasta un momento determinado, que además es hace 20 años, y luego termino como fiscal de Sala de Memoria Democrática, qué raro todo, ¿no? Esto significa que hay cosas que han ido calando lo suficiente como para que personas que estén ajenas y que hayan estado todo el tiempo ajenas a ello, empiecen a despertar. ¿Y a qué vienen las leyes de la Concordia? Es que me resulta difícil llamarles de la Concordia, ¿cómo las podemos llamar si no? Es que no son de la Concordia. Son leyes de la vergüenza. Es decir, son leyes de la desmemoria, porque, claro, se pueden utilizar todos los términos para todo, pero se nos vacían como de contenido, porque también las propias leyes memorialistas hacen referencia también a la Concordia como un valor importante para los demócratas. Entonces, entiendo que salgan estas leyes de la desmemoria. Es decir, se puede entender desde la lógica, porque lo que intentan es evitar que se instaure el discurso del respeto del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional del derecho humanitario. Eso es lo que se busca, eso está clarísimo. ¿Y por qué se busca? Porque ahora tenemos blanco sobre negro un montón de explicaciones, un montón de ideas de la Ley 2022 que yo entiendo a quien le parezca que se ha quedado corta. Lo entiendo, pero es que en mi opinión es muy ambiciosa, y es muy ambiciosa por su contenido, es muy ambiciosa la exposición de motivos, porque uno en la ley no necesita saber nada más. Uno tampoco necesita conocer la historia en su totalidad, porque si uno es demócrata, lo que tiene que creer es que no puede haber desapariciones forzosas, no puede haber golpes de Estado, no puede haber guerras auspiciadas por estados fascistas, no puede haber campos de concentración. Es muy sencillo, uno lee la exposición de motivos y a uno no necesita saber mucho más, lo lee y le parece que todo es absolutamente razonable. Entonces yo creo que tenía que venir la contra con una cosa muy importante, ¿no? Que hace... Bueno, no voy a adelantarme. Las razones para el desarrollo de las leyes de memoria democrática lo encontramos en la exposición de motivos de la Ley 2022.
Es un imperativo ético fundamental de las sociedades democráticas en todo el mundo para que se desarrolle la pedagogía del nunca más. Entrecomillado con la exposición de motivos, dice: desde el final de las guerras civiles y conflictos mundiales que asolaron Europa en el siglo XX y especialmente desde el Holocausto, el impulso de las políticas de memoria democrática se ha convertido en un deber moral que es indispensable fortalecer para neutralizar el olvido y evitar la repetición de los episodios más trágicos de la historia. Recogí este párrafo, porque no podemos dejar de hacer mención a lo que está pasando en Gaza. Y las preguntas que tenemos que empezar a hacernos, los que estamos un poco especializados o los que estamos familiarizados, es ¿qué pasa para que cuando los grandes textos en los que se recuerda el Holocausto, pueda servir eso de argumentación para sostener sistemáticas violaciones de derechos fundamentales o actuaciones de naturaleza genocida? Yo creo que ese será el siguiente paso y la siguiente vuelta de tuerca que tendremos que empezar a dar. Pero me resulta difícil hacer exposiciones públicas sin recordar la situación de Gaza, porque la historia nos juzgará y la historia nos recordará y tendremos si está pasando y está ocurriendo, recordarlo en cada momento en el que tengamos ocasión. Las razones para que haya leyes de memoria son, en primer lugar, construir una identidad individual y colectiva que sea capaz de detectar y desactivar cualquier deriva totalitaria y antidemocrática que pueda surgir en una sociedad democrática. Lo que la gente joven llama ahora, y sobre todo las feministas, llamamos las red flag, que es cuando ves una cosa que la ves venir ya desde lejos y que eso va a traer una serie de consecuencias, pues lo que permite la ley de memoria democrática es que tengamos alertas las red flag, las banderas rojas, para que rápidamente se puedan reconocer estas actitudes democráticas y automáticamente, de la forma más rápida posible, una sociedad democrática pueda desarticularlas. Los procesos de memoria afectan a lo cotidiano, afectan a lo individual, afectan, por supuesto, a lo colectivo y deben afectar a las grandes políticas del Estado. Las políticas públicas de memoria democrática, y para esto sirven las leyes de memoria democrática y por eso tenemos la obligación de tenerlas, lo que tienen que buscar es siempre canalizar las aspiraciones de la sociedad civil, canalizar las asociaciones del legado que nos han dejado las asociaciones memorialistas, incentivar la participación ciudadana, importantísimo, incentivar la reflexión social. Es súper importante que se haga dentro de las escuelas, empieza a hacerse dentro de las escuelas, que se haga en las universidades, que se haga en el arte. Es verdad que el arte siempre ha estado comprometido con la guerra de España, con la dictadura y con los efectos que ha tenido. Que seamos capaces de desactivar las actuaciones antidemocráticas es una de las razones por las que tenemos que tener leyes de memoria, para lo que decíamos de que no se vuelva a repetir. Las leyes de memoria, otra de las obligaciones que todo Estado tiene que tener con sus leyes de memoria es que fortalece los valores constitucionales. Una de las cosas que está opacada en esa desmemoria, y a mí me pasó, luego ya me formé como jurista, pero hubiera sido razonable que lo hubiera conocido a lo largo de mi etapa escolar. ¿Qué le cuesta a un Estado como nuestro país, a un Estado como España, a lo largo de la historia, tener una Constitución consolidada como la que tenemos nosotros? ¿Qué es lo que cuesta? Pues ha costado 4 intentos, han costado golpes de Estado, ha costado entradas y salidas de la monarquía, intentos con la República, defensa de los derechos y gente que defendía más que derechos, intereses o privilegios, y sobre todo lo que ha costado, es indiscutible, es la sangre de muchísimas compatriotas y de muchos compatriotas nuestros. Y eso hay que saberlo, porque otra cosa que quizás damos por hecho es que cuando uno nace en un sistema constitucional, un sistema democrático, es que es inamovible, y no es inamovible. La historia de España dice que es muy movible. Entonces, la ley de memoria lo que nos recuerda es que tuvimos un montón de compatriotas que se dejaron la vida. Y dejarse la vida en esos momentos hasta... ya hay veces que pienso que hasta disponer la vida de uno mismo para luchar por los intereses que uno cree, hasta puede ser fácil si te lo contraponen con
perder por el camino la vida de tus hijas, de tus hijos o de tus familiares. Y sabemos que en la historia de la lucha por la democracia, de la lucha contra el golpe de Estado y de la lucha contra la dictadura, hubo muchas personas que no solo recibieron el golpe en su propio cuerpo, en su propio futuro o en su propia alma, sino en la de sus familiares. Y eso es tremendamente doloroso. La ley de memoria fortalece, por lo tanto, los valores constitucionales. Tenemos que recordar las españolas y los españoles que dieron su vida por la implantación de un sistema democrático en nuestro país. Tenemos que recordar a las mujeres. Las mujeres han estado también orilladas en el ámbito de las asociaciones memorialistas, porque es un ámbito en el que también lo han liderado fundamentalmente los hombres. Y eso ha hecho que haya un montón de historias de mujeres que no se conozcan y que estemos empezando a conocer ahora, cómo se han vivido los patronatos, qué les pasaron a sus hijas, qué les pasaron a sus hijos, cómo soportaron las violentaciones de naturaleza sexual. Es decir, todo eso es necesario que lo sepamos, porque el valor que tiene nuestra democracia es el valor de la sangre y es el valor del aguante. Lo dice nuestra ley 2022. Antes era difícil ir a determinados sitios y contar estos, por eso es tan importante la ley de memoria, porque lo explica la ley de memoria. Es necesario que se conozca qué significaba la Segunda República Española, porque sus avanzadas reformas políticas y sociales fueron interrumpidas por un golpe de Estado, y solo si se sabe cuál es el contenido de lo que suponía la Segunda República se puede entender cuál es la razón por la que había tanta urgencia en interrumpirlo. Las leyes de memoria son una obligación para los Estados también, porque defienden el derecho de la ciudadanía a conocer cuál es la verdadera historia. Decíamos antes que efectivamente en España sí hubo unas leyes de desmemoria. Cuando se abrieron fosas, y estamos hablando de hace muchos años, en la época de la dictadura, además con sistemas científicos, pues permitieron y facilitaron dar un relato que también venía facilitado porque, claro, solamente se abrió para determinadas víctimas. La ciudadanía española tiene el derecho a conocer qué es lo que pasó y qué es lo que ocurrió, y tiene el derecho a que se pueda discutir desde distintos ámbitos, pero las discusiones de naturaleza científica tienen que ser de naturaleza científica, no pueden ser de naturaleza dictatorial. Es muy importante para saber lo que pasó en España que cuando es necesario que la aproximación en nuestro país, que la aproximación para conocer la verdad sea una aproximación histórica. Esa es la que estamos quizás más acostumbrados, a que la haga la ciencia a través de la historia, pero también se tiene que hacer desde la perspectiva de la filosofía. Fundamental hacerlo desde la perspectiva de la economía. ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es la razón por la que tuvimos un golpe de Estado? ¿Cuál es la razón de la dictadura? ¿Cuáles fueron las empresas que se lucraron con mano esclava? ¿Cuál es el resultado económico que tuvo eso? ¿Por qué no tenemos que saberlo? También es muy importante para la salud. ¿Cuál es el efecto que ha tenido a través de generaciones el efecto de lo que ocurrió en la época tanto en la época de la Guerra de España como en la época de la dictadura, en el franquismo, en el tardofranquismo? ¿Cómo nos afecta a las generaciones? Yo ni siquiera nací en democracia, yo nací en el 74. Casi. Sí. Casi. Y sin embargo, es curioso cómo esta desmemoria hace que sí, yo creo que si le preguntara a cada célula de mi cuerpo, yo tengo súper asimilado que yo nací en democracia, como si me hubiese... Primero, es que es incierto y como si fuese una cosa que ya está ganada y que allí tiramos. Pero ¿cómo impacta en la salud? Yo ya sé cómo impacta en mi salud, yo ya sé cómo impactó en la salud de mi padre la guerra y cómo impactó la dictadura. Entonces, es necesario conocer la verdad junto con la histórica, por ejemplo, también la de la información, la de los medios de comunicación, la de la propaganda. Y qué importante, la del derecho, la del mundo del derecho, qué sentencias teníamos, qué transición hemos hecho de unos valores, desde unos
principios dictatoriales a unos valores constitucionales y democráticos, cuál es el impacto que tiene, qué hemos cambiado, qué no hemos cambiado. Todo eso es necesario. Y el relato de la memoria se ha ido instalando también porque yo creo que hemos validado también mucho, por ejemplo, a través de la importante el informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 17 de marzo del año 2006, que ya dice que se condenan las graves violaciones de derechos humanos cometidas en España por el régimen franquista y que supone, es decir, a veces hemos tenido que ir fuera para que nos validaran lo que ya sabíamos dentro y que sobre todo llevaban a las espaldas las asociaciones memorialistas, pero después de tantos años de negación era hasta difícil. Yo creo que si le hacen una pregunta sería bastante interesante a la ciudadanía española en general, la hiciera el CISPEN. ¿Usted cree que en España ha habido o no ha habido campos de concentración? Tengo la sensación de que ganaría él. No ha habido campos de concentración. Y los campos de concentración de la Alemania nazi son campos, es decir, impactaban, al conocerlos impactaban en la mente. Si eres niña, si eres niño, si eres adolescente, si eres universitario, cualquier momento de la vida, o si eres un trabajador, en cualquier momento de la vida, cuando uno conoce eso, le impacta profundamente. Y aquí yo creo que todavía no se conoce. Entonces hemos necesitado una validación desde el exterior pues ahora tenemos una exposición de motivos de una ley que recuerda que en España se produjeron de manera sistemática desapariciones forzosas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, políticas de campos de concentración, trabajos forzados, se produjeron torturas, se produjeron violaciones, secuestros masivos de recién nacidos bajo una política de inspiración eugenésica. Esto pasó. Y junto con esto hubo un montón de gente que mantuvo actos importantísimos, que sostuvo en sus espaldas actos importantísimos de resistencia democrática. Y somos las hijas y los hijos de esa resistencia democrática. ¿Por qué la ley de memoria? Pues otra de las razones es que las leyes de memoria son necesarias porque reconocen desde postulados de justicia la valentía de las víctimas, reconocen su sufrimiento, los actos de resistencia democrática y reconocen el derecho a la reparación del daño ocasionado. Otra cosa muy importante, ¿por qué leyes de memoria? Porque es la forma de romper de forma expresa y radical con las dinámicas de silencio impuestas por los totalitarismos. Es la única forma de romper la dinámica del totalitarismo. Si el totalitarismo impone el silencio, impone la mentira, impone la violación sistemática de los derechos humanos, la única forma que tenemos de romper esa dinámica es alzando la voz, es estudiando la historia, es permitiendo que podamos discutir sobre ella, que podamos leer sobre ella, que podamos ver películas, que saber qué impacto ha tenido en nuestra vida. Porque si no, gana el totalitarismo. Gana esa dinámica del silencio. Recuerden las cruces de los caídos, las placas en las iglesias, las fechas conmemorativas, los municipios con nombres totalitarios, las infraestructuras, las calles, las avenidas en honor de personajes impulsores del golpe de Estado, de la dictadura, de los hechos considerados como gloriosos por el régimen franquista. Si no hay leyes de memoria, estamos sosteniendo el legado totalitario. La política de memoria totalitaria tuvo una enorme influencia social y política por la actuación y el respaldo dictatorial. Pero no consiguieron, y estoy leyendo otra vez la exposición de motivos de la Ley 2022, de la que no me estoy saliendo ni un ápice. Todo lo que estoy contando está en nuestra Ley de Memoria Democrática, que obliga a su cumplimiento a toda la ciudadanía, a las administraciones públicas y a todos los poderes del Estado. Esta ley de desmemoria no consiguió borrar la continuidad de la memoria democrática dentro y fuera de nuestras fronteras, de la mano del exilio republicano.
de los combatientes antifascistas españoles, los círculos políticos y artísticos clandestinos, en las luchas sindicales, estudiantiles de oposición a la dictadura, en el movimiento de la ciudadanía y, por supuesto, en las asociaciones feministas. Me voy a centrar ahora... ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno. 5 minutos. 5 minutos. Venga. O 10 minutos, lo que quieras. Venga, sí. Una cosa muy pequeñita sobre el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas aprueba una resolución para nombrar un relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Bueno, pues tiene un catálogo, es decir, lo que fundamenta la creación de ese relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia y la reparación y garantía de no repetición, y lo que dice es que realizará el estudio en situaciones de transición. Lo digo porque voy a hacer luego una comparativa con la transición española, ¿no? Sí, bueno, no me adelanto. En situación de transición, es lo que dice la Organización de las Naciones Unidas, desde un conflicto o desde un régimen autoritario, durante los cuales se han producido violaciones graves de derechos humanos, nosotros hasta ahora no nos hemos privado de nada, lo tuvimos todo. Violaciones flagrantes del derecho internacional humanitario también lo tuvimos en la guerra. El relator especial analiza las medidas aprobadas por las autoridades en cuestión destinadas a garantizar si se cumplen estos principios de verdad, reparación, memoria y garantía de no repetición, que en el momento actual en el que se encuentra nuestro país es el que da validez a que se cumple todos los requisitos que exige una válida transición. Con lo cual, ni siquiera voy a entrar a culpabilizar, no voy a entrar a hacer ninguna valoración de quién estuvo en la transición, porque doy por hecho que se hizo lo que se pudo. Pero vamos, somos ya gente moderna, vivimos en el 2024, ya han pasado unos años y vamos a ver qué es lo que dicen las organizaciones internacionales de las que formamos parte sobre cómo tiene que realizarse esto. Yo les voy a decir los puntos que dice la Organización de las Naciones Unidas y ustedes pues lo piensan en su cabeza. Esto sí, esto no, esto regular, ¿vale? Garantizar la rendición de cuentas y hacer justicia. Fomentar la verdad y la memoria sobre las violaciones pasadas. Ofrecer reparación a las víctimas. Reformar el marco nacional, institucional y legal, además de promover el Estado de Derecho de acuerdo con la normativa internacional de derechos humanos y restablecer la confianza en las instituciones del Estado. Esta sí. Asegurar la cohesión social, la consolidación nacional, la participación y la inclusión a nivel nacional y local, además de promover la pacificación y la reconciliación. Prevenir la repetición de crisis y violaciones futuras de derechos humanos. Esto es lo que dice la organización a la que pertenece nuestro país sobre cómo tiene que hacerse esa transición, como decían, bien de un Estado dictatorial, un régimen autoritario, o bien desde un conflicto a una situación en la que se respeten los derechos humanos y se establezca sobre todo una situación democrática. Nuestra Ley 2022 de Memoria Democrática atiende a estas finalidades de... yo creo que tiene unas disposiciones generales, en primer lugar, que creo que están muy bien. Lo primero que hacen es condenan el golpe de Estado, condenan la dictadura y luego establecen que todo el margen de memoria tiene que ir desde el momento del golpe de Estado hasta el momento de la aprobación de la Constitución Española de 1978, lo cual considero que es un acierto. El repudio. ¿Cuánto ha costado a este país llegar a un repudio? Que se pueda decir desde posicionamientos democráticos. Y hay una cosa que me parece bueno, yo creo que hay una cosa en la que yo creo que ha incidido prácticamente todos ustedes donde hayan ido, que es el artículo 2 sobre el recuerdo de la necesidad de aplicar el artículo 10.2 de la Constitución Española para que todas las leyes se interpreten y se apliquen de conformidad con el derecho internacional y con el derecho internacional humanitario. Y el artículo 2 también establece que todas las leyes del Estado se interpretarán conforme al derecho internacional, según el cual los crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables. Saben ustedes que ha habido un auto del Tribunal Constitucional de este mismo año, bueno, pues que
sigue un poco en la senda de esa puerta cerrada para que se realicen las investigaciones dentro de nuestro país, y que yo creo que tiene un voto particular, yo creo que es muy interesante y les recomiendo que se lo lean, de Ramón Sáenz Valcárcel. El magistrado Ramón Sáenz Valcárcel creo que hace un voto particular de mucha categoría, y lo que hace es, bueno, voto particular saben que es pues cuando discrepan de la resolución que adopta la mayoría. Para que nuestra ley de memoria tiene muchísimo valor porque amplía mucho la consideración de víctimas, y cuando uno lee el artículo 3 sobre quiénes son las víctimas que protege la ley, pues volvemos otra vez a recordar todo lo que pasó, las fallecidas, las desaparecidas, las que sufrieron privación de libertad, las que fueron detenidas arbitrariamente, las torturadas, las que sufrieron malos tratos como consecuencia de la guerra, de la lucha sindical o de actividades de oposición a la dictadura, las que padecieron deportaciones, trabajos forzosos, internamientos en campos de concentración, en colonias penitenciarias militarizadas, las que fueron deportadas en los campos de concentración nazis, las que se exiliaron, las personas que padecieron represión económica, con incautación y pérdida total o parcial de bienes, las que sufrieron multa, inhabilitación, extrañamiento, las personas LGTBI, las que fueron represaliadas por ejercer cargos públicos y trabajos durante la Segunda República o por su oposición a la dictadura, las niñas y los niños sustraídos, las personas que participaron en la guerrilla antifranquista, las personas represaliadas y perseguidas por utilizar o difundir una lengua que ahora mismo es oficial dentro del Estado español, las personas represaliadas y expulsadas de las Fuerzas Armadas por pertenecer a la Unión Militar Democrática, las que sufrieron persecución y violencia por razón de conciencia o creencias religiosas, las que pertenecían a la masonería o a sociedades teosóficas, las que han sufrido daños o represalias por intentar prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir su victimización. Y lo que es muy importante, no solamente esas personas son consideradas como víctimas, sino también son consideradas como víctimas a quien hayan sido sus cónyuges, personas ligadas por análoga relación de afectividad, sus descendientes, sus ascendientes y los colaterales hasta el cuarto grado. Esta es nuestra ley, esta es la ley de memoria, y uno cuando la lee así, uno se da cuenta de la importancia que tiene. ¿Hemos llegado tarde? Hemos llegado tarde. Pero hemos llegado. Y como decíamos antes, las leyes de memoria no solamente, es decir, uno de los fundamentos importantes que tienes es robustecer el músculo de la democracia. Decirles que, y con esto ya voy terminando, que la ley establece numerosos instrumentos para garantizar el derecho a la verdad. El conocimiento científico, el conocimiento de las escuelas. Se conoce la verdad mediante la creación de los mapas de fosas, mediante la exhumación de los cadáveres, la elaboración de protocolos y que sea la Administración General del Estado la que lo realice. Debo decirles en este sentido que hará 2 o 3 meses, entonces era todavía fiscal adscrita a la Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, acompañé a la fiscal de Sala, Dolores Delgado, y fuimos a la exhumación de las fosas en Bizmar, en Granada, haciendo un acto institucional al que acudió también la fiscal superior de Andalucía y el fiscal jefe provincial de Granada. Empezamos a caminar una senda en la que le damos una robustez, la que tendría que tener y que haber tenido siempre, institucional y además judicial, porque cuando aparecen los cadáveres en este país se abren diligencias de investigación, ¿verdad, compañero? Pues usted sabe Siempre. mucho de eso, ¿verdad? No existe la posibilidad de que encontremos un cadáver y no se hagan diligencias de investigación. Y luego veremos cuáles son las razones, el tiempo, la data y demás. Se va a conocer la verdad mediante la creación de un banco estatal de ADN de víctimas de la guerra, mediante el acceso, se permite el acceso a los fondos y archivos públicos y privados para que se pueda acceder a la documentación que facilita este conocimiento sobre memoria democrática. El derecho a la justicia pues se ha apuntalado mediante la creación de la Fiscalía de Sala especializada en Derechos Humanos y Memoria Democrática,
y una cosa que a mí me parece que tiene muchísimo interés, que es el artículo 29 de la ley, que establece que el Estado garantizará el derecho a la investigación de las violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario ocurridos en la guerra civil y en la dictadura. La interpretación parece que no está siendo así, pero creo que este artículo 29 apunta a una interpretación que es el derecho a un proceso judicial en que se realice una investigación y una instrucción sobre los hechos, sin perjuicio de que después se puedan incluso declarar amnistiados, prescritos, que no encontramos a las personas que han cometido los delitos, pero el derecho a la investigación está recogido en el artículo 29. Otro importante, el derecho a la jurisdicción voluntaria, a que una persona pueda acreditar fehacientemente, pues con la documentación que tenga en su casa, que la científica también que se consiga, lo que han ido guardando, para que en una jurisdicción voluntaria se reconozca el reconocimiento de hechos pasados relacionados con esta época. Y en esto ya empezamos a tener resoluciones judiciales que son muy interesantes. El derecho a la reparación. En el derecho a la reparación existen pues numerosas medidas en la propia ley que tendrán que irse articulando con auditorías de bienes expoliados, implantación de vías de reconocimiento de las personas afectadas, el reconocimiento de personas efectivamente declaradas como víctimas, inventario de las edificaciones y obras realizadas por mano de obra esclava, censo de organizaciones y empresas que se lucraron y enriquecieron con el trabajo forzoso. Todo este tipo de cuestiones que tienen que ver con el derecho a la reparación también aparecen reguladas en la Ley 2022. Y luego ya por último, y con esto termino, también se contempla una serie de medidas que van encaminadas a la garantía de no repetición, que está íntimamente ligada con la reparación individual y colectiva y lo que en la ley se llama el deber de memoria. Ahí tenemos la consideración de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, la retirada de las administraciones públicas que están obligadas de oficio o a instancia de parte para que se retiren pues, todos aquellos símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, se confeccione un catálogo de estos símbolos, se prive de subvenciones a personas físicas o jurídicas que hayan sido sancionadas por resolución administrativa firme por la realización de actos contra la memoria democrática. Se revisaron el reconocimiento de honores y distinciones contrarios a la memoria democrática, supresión de títulos nobiliarios, fomento de valores democráticos mediante la divulgación, pedagogía, sensibilización. Todo eso es el deber de memoria que contribuye a que no se vuelvan a producir hechos similares. Yo creo que son numerosas. Yo creo que una de las cosas que yo creo que fue muy importante es el Valle de los Caídos ha sido el símbolo del franquismo, el símbolo del sistema totalitario, en homenaje a que les fue bien dando un golpe de Estado. Y hay una resignificación nueva por la Ley de Memoria Democrática que yo creo que toda la ciudadanía merecía y pasa a ser denominado como el Valle de Cuelgamuros. No les quiero aburrir, simplemente decir que el movimiento memorialista tiene toda mi admiración, y no solamente la mía, sino de la ciudadanía, porque han tenido el coraje de aguantar, el coraje de llamar a todas las puertas, aunque las puertas se les cerraran. También tiene un reconocimiento en esta ley por su importancia. Y yo muchas veces digo que no es necesario saberse de memoria qué es lo que ocurrió o conocer, tener un nivel histórico, de conocimiento histórico muy amplio o muy alto. Lo verdaderamente importante es tener un sentido de lealtad democrática para rápidamente darse cuenta de que gracias a un montón de personas que no tiraron nunca la toalla y que siguieron trabajando y trabajando y trabajando y reconociendo y recordándonos dónde estaba el camino, hemos podido transitar un camino que nos ha llegado hasta hoy. Yo creo que lo único que hemos es perdido un poco el tiempo, porque si lo que tuviéramos hoy lo hubiéramos tenido hace 3 décadas, sería muy satisfactorio. Y que son 3 décadas en la historia de la humanidad. No es nada. Gracias. Muchas gracias, Inés. Bueno, pues como
como la urgencia de estas jornadas era hacer planteamientos sobre la memoria, sobre el deber de memoria, sobre todo esto, y que lo queríamos hacer de una forma colectiva, pues yo creo que ahora es el momento de empezar un debate. Quería hacerle dos preguntas, una muy técnica y que solo tiene que ver con esto de forma colateral, pero tengo una duda que me ha surgido en este coloquio, en esta conferencia, es ¿qué posición tiene actualmente España ahora respecto de la jurisdicción universal? Y la otra pregunta, ya más metida en esto, ¿echas en falta algo en esta ley del 2022, algo importante? ¿Se echan en falta algo? ¿O está completo? Bueno, con respecto a la primera pregunta sobre perdón, ¿qué era? La jurisdicción universal. Sí, sobre la jurisdicción universal, bueno, yo creo que dimos un paso atrás importantísimo en la democracia de este país cuando realizamos una revisión de la jurisdicción universal para dejarla en no universal. Y entonces, bueno, ese camino está todo por explorar, por caminar, por andar, y ahí yo creo que hay gente realizando investigaciones en este sentido, yo creo que son bastante interesantes sobre cuáles son cuál es el atraso, cuáles son las pérdidas que supuso una modificación para perder esa garantía que tenía España, porque es verdad que España siempre ha intentado estar a la vanguardia en cuanto a la firma de tratados internacionales en materia de derechos humanos y bueno, pues haya sido un paso atrás y eso habrá que caminarlo, porque ahora mismo la situación es prácticamente que no es o sea, que decir que no hay jurisdicción universal. Tienes un montón de requisitos que tienen que ver con la nacionalidad de la persona que sea víctima, unido al lugar en el que se produjo los hechos. Y luego, en cuanto a la segunda pregunta, que ¿qué he hecho en falta? Bueno, pues por mi carácter, o sea, yo soy una optimista por naturaleza. Bueno, pues yo escucho muchas veces a compañeros que que manifiestan que se les ha quedado un poco corta, que hay cosas que podrían mejorar, pero a mí me parece que es un texto con el que si lo trabajamos y se implanta de forma total, pues lograremos avances muy importantes. Yo estoy conforme con la ley, me parece que está bien. Bueno, decir sí, sobre lo que dicen es sobre la jurisdicción universal. Yo creo que fue un retroceso muy importante, pero como todo avance trascendental, la ley de memoria, luego vienen las denominadas leyes de concordia. Y con la jurisdicción universal pasó prácticamente lo mismo. La jurisdicción universal estaba recogida en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y no se había hecho uso de ella para nada. Hay un momento en que se plantean por unos abogados italianos una querella sobre desapariciones en Argentina. Estamos hablando de mediados de los 90. Entonces ellos plantean que ha habido víctimas italianas entre los desaparecidos argentinos y por tanto tienen legitimidad para plantear esto, porque la ley italiana contempla la posibilidad en ese momento de perseguir los delitos de los que han sido víctimas los ciudadanos italianos. Entonces vienen aquí a España, nos reunimos y dicen, pero hay muchos españoles desaparecidos en Argentina. Entonces, ¿cómo lo van a hacer ustedes? Pueden hacerlo igual. Nos ponemos a ver la ley y no hay la posibilidad de que podamos ejercer la jurisdicción en Argentina porque no se regula en ningún sitio de nuestra ley de enjuiciamiento criminal la posibilidad de perseguir delitos en el extranjero de los que hayan sido víctimas españoles. ¿Por qué? Luego esto lo explicó muy bien Garcés después en varios artículos, porque el franquismo se encargó mucho de que no se pudieran perseguir los delitos en el extranjero, que era cuando estaban los exiliados, etcétera, etcétera, porque como arma, es decir, dejar desamparados a las víctimas españolas fuera de España. Fue una estrategia, la política de memoria, que decía que no hubo política, lo explicaba muy bien antes Inés, no es que no hubiera política de memoria, hubo una política de memoria muy clara y muy determinada, ¿no? Y eso fue parte de esto. Entonces, dándole vueltas, dijimos, coño, pues aquí hay una posibilidad
porque se había recogido en una reforma reciente del 85 meter la jurisdicción universal. Y se intentó. Pensábamos que no iba a salir, se intentó y salió, todos los procesos de Argentina, de Chile, etcétera, etcétera. Entonces eso se fue desarrollando, fue un avance muy importante y además algo que demuestra que nunca hay que perder la esperanza en las cosas, un poco lo que decía Inés. Entonces se planteó y se acogió en la Audiencia Nacional, el caso primero, el caso de Chile fue el primero, el segundo fue el de Argentina. Y bueno, así fue tirando la cosa para adelante, luego la detención de Pinochet en Londres, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que esto empieza a expandirse, es decir, los derechos humanos se expanden y cuando se están expandiendo ya llega un momento en el que hay una reacción frente a eso, que son, en este caso serían las leyes de la Concordia, en este caso fue la modificación de la ley orgánica del Poder Judicial. ¿Por qué? Pues porque ya se planteaba el tema del Tíbet respecto de China, el tema de Israel, el tema de la guerra de Irak, se planteaba un tema importante sobre la utilización del fósforo blanco, está prohibido internacionalmente, tal, y se dan cuenta de que de que hay una expansión grande, estaban España y Bélgica en ese momento a la cabeza de la justicia y deciden cortarlo. Y esta fue la involución. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dices, es terrible, pero es así, es decir, hay un avance y luego hay un retroceso. Y bueno, para eso están los debates, para poder plantear estas cuestiones a futuro. Había otra pregunta. Bueno, buenas tardes. Bien, cuando leía la exposición de motivos de esta ley 2022, pues bueno, venía a decir que de alguna manera se han recogido un poco por los principios universales que tienen que recoger toda norma, como puede ser la ley de memoria democrática. Pero el tema, a mí se me ocurre dos cosas, o varias cosas, para ver, por ejemplo, por qué no se materializa. Me explico. Hay que cambiar los nombres de dictadores, del dictador, hay que quitar las cruces de los caídos, hay que muchas cosas, y dices tú, bueno, por eso está ahí. No se quita. ¿Por qué? ¿Quién tiene la culpa de que esa norma no se materializa? Más aún luego. Hay algunos supuestos donde cualquier entidad, cualquier ayuntamiento dice vamos a quitar o han quitado la calle de Millán Ucrania. El nombre llega al juzgado de los contenciosos administrativos y le da la razón. Con ello, ¿qué quiero decir? Claro, tú me has mencionado a Ramón Sáez, mencionado a Félix Pantoja, vosotros mismos, claro, evidentemente tenéis muy asimilado qué representa la ley de memoria histórica y qué es lo que hay que hacer. Pero yo personalmente conozco en parte a bastante gente del mundo judicial, gente joven, y le pasa un poco lo que tú decías antes cuando la cruz de los caídos, que tenía 20 años, que les suena esta música celestial. Y posiblemente son ellos que tienen que coadyuvar a que se materialice eso. Y ahí es donde, pues bueno, yo ya estoy fuera del mundo judicial, pero tengo mi reparo. Y la pregunta iba por ahí. ¿Cómo veis vosotros el mundo judicial ahora en la aplicación chilena? Si realmente son ellos, han asumido estos principios que contiene la ley de memoria. Sí, en relación a esto lo que tenemos es una ley que obliga a ser conocida por todos los jueces y los magistrados, así será seguro, y por toda la carrera fiscal. Quiero decirte que nosotros estamos obligados a aplicar la ley y obligados a conocer la ley. Eso ya es un cambio paradigmático. Ha mencionado usted, es verdad que hay algunas calles que no han sido cambiadas, que hay algunos símbolos que todavía no han sido quitados, pero también es cierto que hay muchas calles que han sido cambiadas, es cierto, de nombre, hay muchos símbolos que ya han sido quitados, hay una obligación legal, y lo que pasa es que yo supongo que requerirá un tiempo para que la gente vaya buscando la forma
en la que esto tiene que hacerse porque la ley compele a las administraciones públicas a que tienen que cumplirla. Incluso hay un régimen sancionador en el caso de que no se cumpla. Pero estamos hablando de una ley del 2022 que hasta que se pone en marcha, se ponen las comisiones, hay que hacer reglamentos, el banco de ADN, el banco de... Es decir, que todo esto necesita un tiempo de implantación. Pero en todo caso, lo que ha dicho usted, yo desde luego no tengo ninguna duda que en los planes de formación, por ejemplo, la carrera fiscal, los planes de formación, es que ya hay una fiscalía especializada en derechos humanos y memoria democrática y hay un fiscal en cada uno de los territorios que está asignada a esta especialidad. No me digan ustedes si esto no es un cambio... es un cambio importante dentro de una estructura. Allá en cada territorio hay una persona que está encargada y que está dedicada a implementar, garantizar que se cumple con la norma, en fin. Entonces yo creo que en los planes de formación de la carrera judicial es verdad que necesariamente tendrá que ser implantado porque es una ley que está vigente. Así que es verdad que hay cosas que no funcionan, pero vamos a dar tiempo para que funcionen. En cuanto a la carrera judicial, pues no quiere decir que se encuentran compelidos por la ley. Muchas gracias por la exposición. Una pregunta que es ¿cuánto tiene que ser desarrollado en esta ley o aplicado de esta ley por las comunidades autónomas? Y si piensas que con esta ley es imposible que una ley de concordia no sea constitucional, o es decir, que si alguno de esta ley, sí que, aunque deshace este tipo de reacciones de leyes de concordia, de leyes en otro sentido, la propia ley preserva o dificulta o hace imposible la posibilidad de que leyes de ese tipo se deshacen. Dos cosas. La primera es que la ley es de aplicación estatal, entonces la obligación de aplicarse en todo el Estado español. Creo que con eso ya está contestado. Bueno, y yo de hecho decirte un poco lo mismo que dice. Yo creo que las leyes de concordia, las denominadas leyes, terminarán siendo declaradas inconstitucionales y por tanto serán expulsadas del ordenamiento jurídico porque el Tribunal Constitucional, el sistema por el que ha optado la Constitución española, es el de un sistema concentrado en el que el Tribunal Constitucional puede expulsar del ordenamiento jurídico las leyes que no lo son. Yo espero que sea así, aunque nunca se sabe porque la resolución que decía antes Inés, ¿no?, del Tribunal Constitucional. Además, yo lo que no entiendo muy bien es el argumento. El voto del ponente, que es Cándido Conde, dice es que la ley de memoria no habilita para perseguir estos delitos. Claro, es que la ley de memoria no puede habilitar para perseguir ningún delito. Esto es una construcción jurídica que lo hace Ramón Sáez perfectamente desde el punto de vista del derecho internacional y el derecho penal. ¿Por qué en España son necesarias no una, sino dos leyes de memoria para conseguir lo que otros estados que han tenido pasados dictatoriales no han necesitado ninguna? Eso es un problema. Segundo lugar, he echado de menos en el contexto de los logros de la ley de memoria democrática, uno que creo que es bastante relevante y es la declaración ya definitivamente de la nulidad de las jurisdicciones especiales que se crearon durante la dictadura franquista, la nulidad de todas las resoluciones judiciales y todas las situaciones administrativas que se modificaron con las constituciones especiales. Y la tercera parte es la de crítica, ¿vale? Y es que, al igual que hacían preguntados por la Constitución internacional, que nos habéis explicado, se echa de menos hablar de justicia transicional y, desde luego, en lo que hemos fallado, todos los que hemos participado en la elaboración de esta ley, y voy a decir que me incluyo, por parte de algunos de los que hemos participado en la elaboración de esta ley, hemos fallado estrepitosamente en no aprovechar para dar lugar a la ley de amnistía. Y esto nos está ocurriendo. No, perdón. Para derogar la ley de amnistía. No se deroga la ley de amnistía. Estamos dando pie a resoluciones judiciales como las que estamos criticando ahora de las cosas. Son tres cosas, pero no ve que sea así y ya te dejo que intervengáis como queréis cuando es muy. Sí, bueno, vamos, que en relación a lo de la nulidad de las resoluciones, efectivamente, lo que pasa es que al final ya ha ido como más rápido. Ay, sí, no, que al final ha ido como más rápido y tenía apuntadas varias y se me ha saltado. Efectivamente, sí que hay muchos logros
que van encaminados hacia en este caso, la reparación de las víctimas y el reconocimiento de las víctimas. O sea que sí, y siempre se puede ser más ambicioso. Imagino que será, no desconozco, pero supongo que será el juego político, ¿no?, de las mayorías para todas las leyes, lo que hacen que quedemos más, o sea, que se llegue a determinados espacios que no satisfacen a muchos o que no satisfacen a todos, pero vamos, mi opinión es que en general creo que es una manera. Transicional, por ejemplo, en esta ley no se recoge y es un principio básico. O sea, en todos los otros estados que han pasado por reformaciones de este tipo se aplica la justicia transicional, al que parece cerrar la puerta a esta ley y la abre muy poquito, exclusivamente por el pacto que firmó el PNV para investigar precisamente el periodo que no contempla la exposición de motivos de la ley. Digamos que la ley, siendo buena, y entiendo que es un avance, ha dejado demasiadas cosas en el tintero y lo enlazo con lo del principio. ¿Por qué en España han sido necesarias dos leyes cuando en el resto de los países que han tenido pasados traumáticos no ha sido necesaria ninguna? ¿Quieres? No, yo... bueno, es una reflexión que está bien. Es una o sea, que no reflexión, le veo sí. más... Yo, en ese sentido, en la última parte, sí estoy un poco de acuerdo con lo que dices, pero yo creo que en las negociaciones las cosas son así. El periodo que va desde el periodo de referencia que se hace en todos los momentos transicionales, cuando se hacen pues, leyes de memoria o tal, hay un periodo de referencia. En este es 1936-1978. Yo creo que hubiera sido importante introducir dentro de la competencia de esta ley el periodo del 78, desde la aprobación de la Constitución hasta el año 82. ¿Por qué me parece importante esto? Lo que pasa, bueno, al final se ha hecho un apaño ahí, que se puede crear una comisión para hacerlo. Hubiera sido importante que estuviera, pero claro, en una negociación. ¿Por qué? Porque yo creo que el periodo que estamos viviendo ahora es, en cuanto a violencia, discurso de odio, etcétera, es muy parecido al de la transición en esos años. Entonces, desde el punto de vista de la memoria democrática como garantía de no repetición, yo creo que hubiera sido importante que hubiera ido este periodo. Pero bueno, yo creo que las cosas son así. ¿Por qué hay dos leyes? ¿Y por qué bueno, pues porque Francia, Alemania vencieron, los demócratas aquí perdimos. Yo creo que eso es evidente, casi todo por eso. Bueno, pues si no hay más, yo creo que agradecer mucho desde Ávila a Inés, que haya venido aquí a compartir con nosotros en este debate tan interesante. Espero que esto sirva para aportar, bueno, pues lo que hemos dicho al principio, ¿no? Los principios que en definitiva son los de Naciones Unidas, es decir, Naciones Unidas ha incorporado los principios éticos a los tratados internacionales y eso es lo que hay que respetar. Yo creo que este es el debate que hay que trasladar para que, bueno, no se siga la tramitación en Castilla y León de este y, bueno, para que del debate surja la necesidad también y aportar argumentos para que el Tribunal Constitucional, cuando vaya a decidir sobre las leyes de concordia, pues pueda decidir correctamente. Nada más. Gracias por la asistencia.